El tejido hueso es un tejido conjuntivo firme y duro, especializado para la función esquelética y de sostén, cuyas propiedades especiales nuevamente se le deben a la composición de su matriz en la cual se depositan sales de calcio. Es una unión esencial en muchas funciones del organismo, como la contracción muscular, secreción, coagulación de la sangre, entre muchas otras funciones. Además, almacenan magnesio, fósforo, sodio y otros iones. Las características especiales de este tejido se le deben a su matriz ósea, compuesta por un 35% de elementos inorgánicos y un 65% de elementos orgánicos. Entre los componentes orgánicos abunda el colágeno, constituyendo el 99% de estos componentes. El calcio. Otras proteínas que constituyen a la parte orgánica de la composición de la matriz ósea son la osteocalcina, la osteopontina, la neostenectina, la cialoproteína ósea, la trombospodina y la fosfata alcalina. Dentro de los componentes inorgánicos, la hidroxiapatita tiene un papel fundamental en la mineralización. El material inorgánico consiste en una forma cristalina de depósito de fosfato de calcio. La mineralización comienza en puntos de cristalización de las fibrillas colágenas o en vesículas matriciales. Las últimas son pequeñas vesículas que brotan en la superficie de los osteoblastos. Estos se llaman puntos de cristalización en el colágeno y vesículas matriciales. Células óseas. Las células óseas son de 4 tipos diferentes: células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Las células osteoprogenitoras representan fases funcionales diferentes de un tipo celular. Todas están localizadas en la cubierta celular interna del periósteo, revisten los conductos de Haber y se encuentran también en el endosoma. Se diferencian en forma continua a partir de las células madre mesenquimáticas y siguen su desarrollo hasta dar origen a osteoblastos maduros. Factores diversos intervienen en esta progresión evolutiva, tales la proteína morfógena ósea, la hormona parotiroidea y la vitamina D3. En una micrografía las podrás diferenciar debido a sus características. Las células osteoprogenitoras son fusiformes y poseen un núcleo oval que adopta tinción pálida. Su citoplasma, escaso de tinción pálida, pone en manifiesto un RER escaso y un aparato de Golgi mal desarrollado, pero contiene abundancia de ribosomas libres. El osteoblasto es la célula basófila formadora de hueso diferenciado que secreta la matriz ósea. Además, son los precursores de los osteocitos. Secreta colágeno tipo 1 y las proteínas de la matriz ósea. Entre ellas se incluyen las proteínas fijadoras del calcio. Los osteoblastos también desempeñan un papel importante en la degradación ósea, ya que estas células son las que estimulan a los osteoclastos a iniciar la degradación de la matriz ósea calcificada. Haciendo uso del microscopio óptico, los osteoblastos se identifican por su forma cuboide poliédrica y su distribución monoestratificada en la superficie donde hay síntesis de tejido óseo. Poseen un núcleo grande y claro, un retículo endoplasmático rugoso bien desarrollado, un aparato de Golgi grande y muchos ribosomas libres. El citoplasma es notablemente basófilo. En las microfotografías pareciera estar separado de la matriz madura mineralizada. Sin embargo, la región que se muestra de color blanco o muy poco teñida corresponde a la matriz no mineralizada. Además de los osteoblastos activos que se definen donde hay depósito activo de matriz, también se logran identificar osteoblastos inactivos, los cuales son células aplanadas que revisten el endostio y el periósteo. Solo del 10 al 20% de los osteoblastos se diferencian en osteocitos. Los osteocitos son las células óseas maduras y están rodeadas por la matriz ósea. Surgen al momento en el que un osteoblasto queda atrapado dentro de la matriz ósea, y el proceso de transformación dura aproximadamente 3 días. Durante la transformación, el osteoblasto reduce su volumen en un 70%, junto con sus orgánulos. Dentro de la matriz, cada osteocito ocupa un espacio o lagona. Sus prolongaciones se hallan dentro de finos conductos llamados cananículos. Junto a su superficie se encuentra un reborde de matriz no calcificada, el espacio pericelular. Dentro de sus funciones encontramos el mantenimiento de la matriz ósea. Interviene en el proceso de mecanotransducción. Los osteocitos son células de larga vida, ya que su estimación de vida es de 10 hasta 20 años. Los osteoclastos son células con un diámetro de 150 micras, multinucleadas, que pueden contener hasta un total de 50 núcleos. Contienen también una gran cantidad de orgánulos, incluyendo muchas mitocondrias, un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado y múltiples aparatos de Golgi encargados de la producción de lisosomas. Estas lisosomas van a definir la función de los osteoclastos, pues son los encargados de la resorción ósea. Esta se activa principalmente en la remodelación, la cual ocurre principalmente cuando un hueso se recupera de una fractura, donde se tiene que reducir el tamaño del callo que se formó para unir los huesos para adecuarse a la forma natural. Este proceso muestra una importancia en la investigación científica. El artículo Osteoclast and Remodeling Based Bone Formation
menciona que la actividad de los osteoclastos secreta a su vez señales anabólicas que propician la activación de osteoblastos y diferenciación de células mesenquimáticas, llevando a su vez a la producción de nuevo hueso, dando lugar a la posibilidad de inducir la formación de hueso en un paciente. En esta muestra, se muestra un osteoclasto a un aumento de 400x, con una tinción de hematoxilinia eosina, donde se pueden apreciar los núcleos dentro de la misma célula, así como la laguna de Hauschett en la que se encuentra inmerso el osteoclasto. Ya que conocemos las células que conforman el tejido óseo, podemos hablar de la diferenciación macroscópica del mismo. Existen dos tipos, el hueso compacto y el hueso esponjoso. El hueso compacto se caracteriza por encontrarse en la periferia de los huesos, con irrigación sanguínea abundante y una estructura laminar particular de la cual hablaremos más adelante. El hueso esponjoso, en cambio, se forma por una red de trabéculas entre las cuales se pueden encontrar la médula ósea, ya sea hematopoyética o tejido adiposo, roja o amarilla respectivamente. A pesar de estar formado por una red de láminas delgadas, el tejido óseo esponjoso es muy resistente, pues la orientación de sus trabéculas hacia los esfuerzos de presión le otorgan una mayor resistencia con una cantidad reducida de material. Procedimientos histológicos para estudiar al tejido óseo. Descalcificación de los huesos. Consiste en un proceso en el que se elimina todos los minerales calcio, dejando solo el material orgánico, en la cual se podrá observar colágeno, células y vasos. El siguiente proceso es el hueso de desgaste o hueso de lijamiento. Se requiere muestra de hueso seco o que ya tiene mucho tiempo de haber sido extraídos. Esta muestra es requerida para que el material orgánico ya no se encuentre presente. Es un proceso manual en el cual la muestra va a ser lijada hasta llegar a una delgadez requerida. Se podrá observar la organización de minerales y con abundante calcio y de manera indirecta los osteocitos. El tejido óseo maduro está conformado por unidades conocidas como laminillas. Esta organización le confiere el nombre de hueso laminillar. Sabemos que el hueso se divide en sustancia esponjosa y sustancia compacta. En la sustancia esponjosa, las laminillas adquieren una configuración irregular, mientras que en el hueso compacto cortical encontramos tres tipos de laminillas: concéntricas, intersticiales y circunferenciales. Las laminillas especiales se disponen en forma concéntrica alrededor de un conducto que origina una estructura conocida como osteona. Las fibras de colágeno de cada una de las laminillas de una osteona están orientadas en dirección helicoidal y paralelas entre sí. En el espacio entre una osteona y otra encontramos laminillas intersticiales, que son restos de laminillas concéntricas degradadas y se divisan de las osteonas por las líneas de cemento. Las líneas de cemento funcionan como una frontera entre las laminillas intersticiales y las laminillas concéntricas. Finalmente tenemos las laminillas circunferenciales internas, que tapizan toda la cavidad medular, o externas, que rodean el tejido óseo por fuera. Algo importante a recalcar es que la matriz ósea en las laminillas, al estar calcificada, no permite la difusión de sustancias a través de ella, como sucede en el tejido cartilaginoso. Y la forma en que las fibras de colágeno se encuentran orientadas es una característica que diferencia al hueso maduro del entretejido o inmaduro. La cubierta externa del hueso está cubierta por periósteo, que es tejido conjuntivo especial con una potencia osteógena. Esto quiere decir que va a tener la capacidad de formar tejido óseo nuevo en las fracturas óseas. Los espacios internos del hueso y de los conductos de Haber están tapizados por una capa de tejido delgada, también osteógena, es el endósteo. La estructura del periósteo es diferente en el hueso en crecimiento que en un hueso maduro. El periósteo en crecimiento va a tener tres capas: una capa adventicia, que va a estar irrigada por los vasos de Bowman y de Haber y la médula ósea; una capa fibrosa o fibroelástica intermedia, donde va a contener las fibras de Sharpey, que posteriormente se van a calcificar; y una capa osteógena o cambium, que es donde se encuentra en proceso de remodelación continua. Está irrigado y ofrece buenas condiciones previas para la consolidación de fracturas. Este tipo de consolidación depende de dos factores: una, la posición de los extremos de la fractura, y la otra, la estabilidad mecánica del hueso. Vamos a encontrar dos tipos de consolidación: una consolidación primaria y una secundaria. La primaria es por aposición, o sea, aproximación firme y estable de los extremos de fractura para que logre hacer osteosíntesis, pero esta osteosíntesis requiere de
una intervención quirúrgica donde se van a colocar. La consolidación secundaria ocurre cuando los extremos fracturados tienen un espacio más amplio y este espacio se llena de material hemorrágico y se forma un hematoma. La hemorragia es reemplazada por tejido de reparación. En conclusión, el tejido óseo está conformado por células que ayudan a la calcificación del hueso hasta llegar a su forma y estado definitivo. Cada una de estas células posee una función específica. Células como osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos son las que van a dar origen tanto al hueso esponjoso como al hueso compacto. La osificación serán los mecanismos que darán origen a las células óseas, que posteriormente se cementarán y formarán hueso. Van a colocar placas de metal.